Cuando mi esposo y yo salimos del auto, mi suegra y mi cuñada se acercaron ansiosamente a él. Oye Matthew, ¿qué pasa con este auto? Es increíble. Me alegra que finalmente decidieras vivir de nuestro lado de la sociedad, pero aún así fue un movimiento audaz comprar un auto tan lujoso de la nada, mi cuñada. Mi esposo se rió entre dientes y respondió, este no es mi auto, es el auto del padre de Na, lo que mi suegra y mi cuñada exclamaron simultáneamente mientras mis padres se bajaron del auto. Mis suegros quedaron absolutamente atónitos cuando los vieron vestidos tan elegantemente. ¡Qué traje tan caro! Ya había visto ese traje antes. Una marca de tan alta gama. ¿Por qué los padres de N usan cosas tan caras? Mi nombre. Soy Nancy, una oficinista de 28 años y me casé con mi esposo Matthew el año pasado. Mi esposo siempre ha sido amable conmigo desde que empezamos a salir, cuidándome bien. Compartimos las tareas del hogar porque ambos trabajamos de que mi esposo ha vivido solo desde hace mucho tiempo y es competente en las tareas del hogar, también es mejor cocinero que yo, dependiendo de lo que cocinemos, nos apoyamos mutuamente y vivimos una vida muy feliz. Sin embargo, hay personas que se interponen en el camino de nuestra feliz vida matrimonial, mis suegros. Que soy pobre y dicen lo que quieran para intimidarme. ¿Por qué suponen que soy pobre? Quizás fue por la cena en la que saludamos a las familias de los demás antes de casarnos. Mis suegros son mis padres. Mi cuñada y mi esposo. Mi suegro era banquero y razonablemente rico, todo lo que usa tiene una marca. Parecen pensar que usar cosas caras es un símbolo de estatus. Curiosamente, mi esposo es el único en el mundo. Familia que no está interesada en esas cosas, compra ropa de segunda mano en línea y la usa con orgullo, a menudo creyendo que valen más que su precio original. Cuando conocí a mis suegros por primera vez, personalidades y gustos que yo no podía imaginarse de mi esposo. Incluso me preguntaba si mi esposo fue adoptado. Parece que la razón por la cual vivió solo por tanto tiempo fue que no compartía los mismos valores que el resto de los miembros de su familia. Comenzó a vivir solo tan pronto como entró a universidad. ¿Por qué? Que ser rico equivale a justicia. Cuando nos conocieron a mí y a mis padres por primera vez, tuve una impresión muy negativa de ellos. Mi padre dirige una pequeña fábrica y tan pronto como se enteraron, mis suegros y mi cuñada, Lab se burló de él diciendo que dirige bien una fábrica. El presidente de una fábrica. Un nombre del que nunca he oído hablar. Seguramente debe ser pobre. Un banco grande donde trabajo nunca le daría un préstamo. Sus comentarios abusivos dejaron un sabor amargo incluso. Aunque era nuestro primer encuentro, cuestioné el carácter de mis suegros. Me habría puesto furiosa si mi esposo no se hubiera disculpado conmigo de antemano. Mi esposo también. Informado a mis padres sobre la situación, por lo que permanecieron tranquilos incluso cuando los suegros se burlaron de nosotros. Es cierto que tenemos un pequeño negocio, pero afortunadamente podemos seguir trabajando y pagar los salarios de nuestros empleados. Mi padre respondió con calma. Me pregunto cuántos empleados tienes. Uno de ellos se burló. Ah, por cierto. ¿Que tiene un hermano mayor? Otro intervino. Nuestro hijo está trabajando hoy, no puede unirse a nosotros. Mi padre me explicó, está en un viaje de negocios o algo así. ¿Tu hermano trabaja para una empresa decente? Se burlaron de que nuestro hijo trabaja para mi empresa, dijo mi padre. Con orgullo cuando dijo que mis suegros rieron al unísono. ¿Quieres decir que es un negocio familiar? Una familia que ni siquiera puede tomarse un día libre no debe estar manejando muy bien el negocio. Se burlaron, continuaron diciendo cosas terribles sobre mi familia. Mi esposo repetidamente les dije que pararan, pero no quisieron escuchar. Finalmente, mi esposo los obligó a irse. Este incidente empañó imagen de mis suegros, especialmente porque también se burlaron de mi familia. Para ser honesto, algunas personas podrían haber cancelado el matrimonio después de tal incidente. Pero amo a mi esposo más que eso, así que decidí casarme con él. Siempre y cuando no tuviera que lidiar con mis suegros, podríamos vivir en paz y felices. De hecho, mi esposo tampoco le agrada mucho su familia y yo estaba bastante enojado con ellos por burlarse de mi familia, así que evitamos ir con mis suegros a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, aproximadamente un año después de casarnos, comenzaron a obligarnos a involucrarnos con ellos, mi suegra y mi hermana.
Los suegros venían a casa a menudo diciendo lo que quisieran. Matthew no regresa a casa en absoluto, solo significa que ella está tratando de evitar que vaya. Especularon. Estoy seguro de que está celosa de nuestras vidas. Uno de ellos comentó, bueno, no lo hago. Te culpo, tenemos un nivel de vida diferente al de los pobres, pero espero que tengas un bebé pronto si no produce un aire. Ella en realidad es solo una esposa basura que quiere hacer una fortuna, dijo desagradablemente mi madre. Mis suegros y mi cuñada estuvieron allí por un corto tiempo desde que llegué a casa del trabajo hasta que llegó mi esposo. Por lo general, llegaba temprano a casa porque me permitía salir a tiempo, pero mi esposo a menudo tenía que trabajar horas extras, así que suele llegar a casa un poco antes de las 9 horas. Entonces, en aproximadamente 3 horas, mi suegra y mi cuñada vendrían a molestarme. Matthew trabaja para una buena empresa. Deberías vivir en una casa más bonita. Ellos comentarían que y yo creemos que es lo suficientemente grande para nosotros. Yo le respondería que no es tu marido, pero tienes razón, no le impongas tus valores a Matthew. Ellos replican que hay muchas cosas simples en el refrigerador, no mires en el refrigerador sin permiso, no tienes caviar, se burlan, está bien, nosotros. No tengo nada de eso. Respondería es tan aburrido porque Matthew se casó con esta mujer, una mujer pobre y aburrida que busca una mujer aburrida, es una rareza de la que se burlarían, se podría decir eso, pero si intentas tocar tu dinero, aunque sea un poquito te arrepentirás, te borrará de la sociedad, amenazan a mi suegra y a cuñada. La ley se burlaría de mí, me amenazaría, me ridiculizarían y luego se irían, hablaría con mi marido sobre eso y él me regañaría a ellos, pero continuaron viniendo sin mostrar ningún signo de remordimiento, me tendieron una emboscada en mi apartamento. Cuando llegué a casa me sentí deprimido cada vez que volvía a casa, como diablos podrían de molestarme, pero mi suegra y mi cuñada seguía tratando de menospreciarme, tuve un colapso mental, traté de pasar el tiempo en un café hasta que mi esposo terminara de trabajar, entonces me iba a casa con él. Cuando mi suegra y mi cuñada me veían cuando volvía a casa con mi esposo, dijeron que eres como plaga, quitándole la libertad a Matthew de esa manera. En realidad, fue más repugnante que esperaron afuera durante 3 horas y trataron de enfadarme. Mi esposo estaba tan disgustado que incluso llegó a le pedí ayuda a mi suegro. Mi esposo habló con mi suegro, pero él era igual que mi suegra, dijo que una esposa pobre es rareza para ellos. Si las cosas seguían como eran, nuestro matrimonio estaría amenazado. Decidí usar el L Resort, sé que no es algo que me guste mucho hacer, pero mis suegros me han hecho enojar, así que no cejaré. Unos días después mi esposo y yo fuimos a visitar a mi familia. Leyes se llenaron de alegría cuando informamos que mi esposo se llevaría a su esposa a casa con él. Me horroricé al escuchar a mi suegra decir, estoy tan feliz de ver a Nancy por primera vez en mucho tiempo. No lo sé. Sé lo divertido que es ser un golpeador de esposas. Y luego fuimos a la casa de mis suegros durante el de semana. Cuando llegamos a la casa de mis suegros en auto, mis suegros salieron corriendo de la casa y emocionados le preguntaron a mi esposo, hola, Matthew, ¿qué pasa con este auto? Es increíble. Me alegro de que finalmente hayas decidido vivir de nuestro lado de la sociedad, pero aún así es un movimiento audaz comprar un auto lujoso de la nada, ¿no es así? Mi esposo se rió entre dientes y le dijo a mi suegra y cuñada, este no es mi auto, es solo el auto del padre de Nancy. ¿Qué pasa con este auto? Es increíble. Me alegra que finalmente hayas decidido vivir en nuestro lado de la sociedad, pero aún así es movimiento audaz comprar algo así. Un auto de lujo de la nada, exclamaron mi suegra y mi cuñada simultáneamente. Luego, cuando mis padres bajaron del auto, mis garras de suegro quedaron absolutamente atónitas cuando las vieron a las dos vestidas así. Qué traje que parece caro, y he visto ese traje antes. Es una marca de tan alta. ¿Por qué sus padres usan cosas tan caras? Se maravillaron. Finalmente mi hermano salió del auto, alto y guapo, usando el mismo traje marrón de alta gama que mi padre. ¿Quién es ese chico guapo? Un placer conocerte. Mi nombre es el hermano de Finna. Él nos presentó. Mis suegros estaban congelados por el asombro ante familia, que era completamente diferente a la última vez que me vieron. Al ver esto, mi esposo exclamó:
¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? Los instó a que le mostraran rápidamente a mi familia la casa. Mi suegra y mi cuñada invitaron apresuradamente a mi familia a la casa, los mostré a la sala de estar y dijeron que «Te listo para ustedes de inmediato». La actitud fue completamente opuesta. Los suegros tenían mucha curiosidad y preguntaron a mis padres cómo es posible usar artículos tan lujosos, tan ridículos. Mi padre explicó que mi fábrica es pequeña, pero las piezas que fabricamos son el único patrón en el mundo que recibimos. Pedidos de grandes empresas japonesas.